versículo 23 al 27. Sonia contaba un poco lo que es Haití, las situaciones que se viven y demás. Se habla otra lengua que fue la que nosotros aprendimos, que es el creol, el francés también, pero el francés lo habla la gente de mucho dinero, pudiente, así que en reglas generales, por la situación que se vive, todos hablan el creol. Las reuniones en las iglesias se hacen en creol, las predicaciones son en creol. Canciones pueden haber en francés y pueden haber en creol, pero la mayoría de la reunión se realiza en creol. Los que van a pasar a coordinar la reunión o van a dar algo es en creol. Hay una Biblia en creol que, si bien no está del todo bien traducida, se está trabajando ahora en una nueva traducción un poco más correcta, porque había muchas cosas que se cambiaban. Entonces ya hay un Nuevo Testamento que lo tenemos en la lengua, en donde todos pueden leer, aunque sean los que saben leer. Ahora lo que hay que trabajar, si Dios lo permite, y no sabemos si seremos nosotros o otros, es en el área de tener escritos bíblicos en audio, quizás tener estudios bíblicos en audio y demás, porque hay mucha gente que no sabe leer tampoco porque no tiene posibilidad de ir a la escuela. Así que todo eso acrecienta un poco la dificultad, pero bueno, Dios nos ha permitido aprender el idioma con muchos errores, al principio equivocándonos mucho, pero en el transcurso del tiempo fuimos aprendiendo y teníamos unos 9 meses en el país cuando tuvimos la primera reunión como iglesia, al aire libre. Mi área junto a mi esposa es educación en su lado, evangelismo en el mío, así que íbamos trabajando, acoplando el trabajo con la iglesia, y en el medio de la calle empezamos reuniones, hicimos en 3, 4 lugares hasta que vimos un lugar donde sentimos que realmente era necesaria una iglesia. No había ninguna iglesia evangélica de ninguna organización, solo la iglesia vudú. Habían templos vudú en los diferentes lugares. El barrio de atrás de nuestra iglesia se llamaba Quartier Chadén, pero se le decía barrio vudú. Así que toda la gente respetando esa creencia, y era un desafío porque era plantar una iglesia cristiana en ese lugar. Dios nos permitió poder hacerlo a través de estos eventos y demás que se puede hacer primero con niños y luego con adultos, así que allí pudimos establecer la iglesia, como decía Sonia, en la calle, sin terreno, sin nada. Este barrio es un barrio nuevo porque después del terremoto, el terremoto sucede en Liogán, el epicentro del terremoto del 2010 sucede en Liogán y se traslada con todo lo que tiene que ver las réplicas, en un radio de unos 30 kilómetros por el mar, así que llega a destruir la capital también, donde murieron unas 400.000 personas, 3 millones perdieron todo, por así decirlo. Fue muy, muy doloroso. Nosotros viajamos en el 2010 en nuestro viaje exploratorio para ver si realmente era una carga emocional o si era algo espiritual que Dios había puesto en nuestro corazón. Y en la provincia, fuera del terremoto, Dios nos habla en el área espiritual y nos muestra esta realidad del vudú y la necesidad de tener iglesias. Así que fuimos a plantar esta primera iglesia dentro de nuestra organización. Son 200.000 personas en esa ciudad, contando no solo el barrio, esta comunidad, sino toda la ciudad que no tenía ninguna iglesia. Así que fue todo un desafío de parte de Dios, pero hoy podemos dar gracias a Dios que en muy poco tiempo ya hay una iglesia establecida en ese lugar. Como decía Sonia, es fruto del trabajo no de una familia, sino de toda una iglesia que está detrás respaldando en todas las áreas posibles para que Dios se pueda glorificar en ese lugar. Amén. Así que estamos muy alegres por lo que Dios ha hecho, pero mucho más contentos por lo que Dios hará en aquella tierra. Dice Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, y vamos a leerlo y luego orar. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron,
Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, te agradecemos en esta mañana por estar delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por poder venir a este lugar a compartir, Señor, delante tuyo, Señor, delante de tu presencia con nuestros hermanos, esta reunión que tiene un solo objetivo, Señor, que es adorarte y exaltarte solo a ti. Y hemos cantado y hemos sentido tu presencia por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y aún sigues haciendo, Señor. En esta mañana rogamos a tu mismo Espíritu que nos pueda hablar a lo más profundo de nuestro corazón y que tu palabra, Señor, pueda impactar de una manera poderosa nuestras vidas, para que al nosotros salir de este lugar tengamos en nuestro ser, en nuestro espíritu, Señor, ese deseo, esa pasión por poder seguirte, por poder servirte y por poder hacer aquello que tú nos estás, Señor, motivando a hacer. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas tu palabra y que tú nos puedas hablar en esta mañana. En tu nombre, Señor. Amén. Amén, qué maravillosa palabra. De seguro la habrán leído en alguna oportunidad y si no la leyeron, siempre digo, hay palabras que si no las hemos leído en la Biblia, aunque sea las hemos escuchado a través de alguna predicación, a través de alguna lectura bíblica. Y esta historia es una de las historias que más habremos leído o se nos habrá mencionado. Dice la Biblia y nos habla en el versículo 23 sobre lo primero que deseo hablarles en esta mañana y tiene que ver con poder seguir al Señor. ¿Saben? Si hay algo que me gusta es ver los detalles que aparecen en la Biblia, en las Escrituras. Y la Biblia parece como que es una simple palabra que sugiere el versículo 23, pero realmente tiene una profundidad muy grande. Dice, y entrando Jesús en la barca, ¿no? A él se refiere, sus discípulos le siguieron. Y parece como una obviedad. Obviamente, si Jesús se va a subir a la barca, ¿qué van a hacer los discípulos? No se van a quedar ahí. Pero cuando uno mira los versículos anteriores y mira el contexto en el que se viene hablando, se nos habla acerca de Jesús desafiando a la multitud de gente que se agolpaba para poder escucharlo o para poder recibir un milagro. Y se va a decir que Jesús le dice a muchos de ellos, si ustedes quieren seguirme, es necesario que sepan que el que me sigue quizá no tenga un lugar donde recostar su cabeza. Y luego va a decirle Jesús con mayor desafío, porque alguien le va a decir, pero yo te voy a seguir, solo déjame que vaya mi Padre y me despida de ellos. Y Jesús le va a decir, el que mira para atrás no es apto para servirme, no es apto para entrar en el reino de los cielos. Y cuando uno mira todo este contexto que lo dice los versículos anteriores y gente que empieza a presentar excusas, entendemos un poco más la expresión que está diciendo Mateo. Mateo está diciendo, mientras mucha gente se excusaba y decía, nosotros tenemos cosas que hacer o no puedo seguirte porque realmente no quiero dejarlo todo para poder hacerlo. Mateo dice, mientras toda la gente se excusaba, nosotros los discípulos subimos a la barca y le seguimos. Amén. Y cuando uno mira esa palabra se da cuenta, Señor, gracias, porque de la misma manera que lo supo describir Mateo, es lo que pasa en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado el desafío de seguir al Señor? Amén. Recién veía
a los abuelos que estaban cantando y quizá ellos puedan contar muchas experiencias de cómo han seguido al Señor a lo largo de los años. No es solamente que han pasado el tiempo, sino que a través del tiempo han sabido permanecer. De la misma manera que pudo decir Mateo, ellos pueden decir, nosotros podemos decir, le seguimos. Amén. No es que no tenemos excusas para decir, pero realmente cuando vemos todo lo que Jesús hace, cuando notamos todo lo que Dios hace en nuestras vidas, lo primero que surge de nuestro corazón es el deseo de seguir a Jesús. Todos se excusaban, pero sus discípulos, y Mateo lo va a decir, nosotros le seguimos. Saben, a través de toda la experiencia que ellos tuvieron en la vida, uno se va a encontrar con altibajos en ellos y muchas veces con errores, con confusiones, con miedos, aún con momentos de incredulidad, pero a mí me maravilla los detalles de la Biblia. Pasa la muerte de Jesús y ellos habían recibido una palabra de Jesús de que Jesús iba a resucitar. Y realmente ellos en su incredulidad no había una fe demasiado fuerte o estable para poder creer esa palabra. Pero es interesante que aunque ya Jesús había muerto, ellos están todos reunidos en un mismo lugar. Y la Biblia nos menciona esto, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Y lo primero que pensé cuando vi esa escritura es, ¿por qué no se volvieron a hacer lo que antes hacían? Muchos de ellos tenían profesiones, algunos de ellos trabajaban como el mismo Mateo en el trabajo público. ¿Y por qué no agarran y volvieron a todo lo anterior? Y estoy convencido de que si no volvieron atrás, no era quizás porque tenían más fe que nosotros, sino porque los 3 años que habían permanecido con Jesús fueron los mejores 3 años de sus vidas. Entonces ellos dijeron, ¿cómo vamos a volver a hacer lo que antes hacíamos si en estos 3 años experimentamos lo mejor? No sabían si Jesús iba a resucitar realmente, quizá no lo creían con todo su corazón, pero no podían volver atrás, iban a permanecer juntos porque sabían esto, haber conocido a Jesús, haberlo escuchado, haber estado con Él, haber permanecido con Él fue lo mejor que nos pasó en la vida. Y cada uno de los que estamos en este lugar, quizá habremos pasado diferentes dificultades y situaciones, pero podemos decir que nuestros mejores años en la vida han sido con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando muchos se excusan, nosotros le seguimos. Amén. Y permanecemos allí. Y Jesús entra en la barca y aunque no sepamos lo que va a hacer, aunque no sepamos hacia dónde va a ir, nos metemos en la barca junto a Jesús. Le seguimos. Y estamos dispuestos a seguirle. ¿Saben? Esta acción es una acción voluntaria. Nadie los estaba obligando. Jesús no les dijo, si ustedes no se suben conmigo, ya olvídense de mí. No. Enseguida vieron que Jesús se subió y ellos no querían perder de vista a Jesús. Ellos tomaron la decisión de seguirle. De la misma manera que nosotros hemos tomado la decisión de seguirle. Nadie nos obligó. Nosotros voluntariamente y cada día decimos, Señor, aunque estamos muchas veces con dificultades, decidimos seguirte. Amén. Y allí estamos entrando a la barca y dejando que Él nos lleve a donde nos quiera llevar. Y a cada uno de nosotros el Señor nos lleva a de alguna manera poder cumplir su propósito, su plan. Y nosotros estamos allí, ¿no? Todo el tiempo tratando de seguir al Señor, de obedecer al Señor, de permanecer en este camino que sin lugar a dudas es lo mejor que nos pasó en la vida. Cuando el Señor empezó a poner en nuestros corazones el poder estar en aquella tierra, todo comenzó en mi esposa. Dios le habla a ella cuando estábamos estudiando en el Instituto Bíblico. Y Dios le habla, ni siquiera éramos novios. Estaba ahí un sentimiento, pero nada más que eso. Habían mariposas nada más, ¿no? Pero nada más que eso. Y ella me cuenta y me habla, mirá que empecé a sentir una carga por un país y
Y bueno, yo soy evangelista, nunca había pensado de ir a otra nación, sino soy más del estilo campañero y cuestiones como esa. Así que le digo a ella, mirá, bueno, oraremos, no sé qué te puedo decir. Vamos a orar y realmente no voy a cerrar, le digo, una puerta que Dios no me diga que cierra. Entonces recuerdo que empezamos a orar y Dios fue cumpliendo su propósito poco a poco y en el 2010 ya casados viajamos hacia aquel lugar. Y yo viajé y siempre lo digo, viajé como para darle el gusto, ¿no? A mi esposa, como bueno, vamos y ya está, quédate contenta, ¿no? Acá estamos. Digo, cuando vaya y vea, se le van a ir las ganas y ya está, gracias Señor, y me vuelvo y termina todo aquí. Así que fuimos en el 2010 un poco para que no haya asperezas en el matrimonio y salimos, ¿no? Hacia aquel lugar por el transcurso de un mes. Llegamos, una cruda realidad, como contaba hace un instante. Nosotros llegamos y había pasado un mes o poco menos de un mes, pero alrededor de eso, de que había sucedido el terremoto, no había agua, no había luz. Era el contexto para quitar las ganas, ¿no? Era el contexto para que ya está. Y bueno, y la cuestión fue que el Señor, íbamos pasando por distintos lugares, trabajamos, ella es enfermera y trabajando en el área de salud de lo que podía, y bueno, era toda una crisis, así que se necesitaban manos. Yo decía, yo era un burro de carga porque no sabía hablar el idioma, no era ni enfermero ni nada, así que pobre lomo lo ponía y llevaba cosas, ¿no? Esa era mi función. Llevaba cosas para acá, llevaba cosas para acá. Era un burrito más, ¿no? Y ahí estaba trabajando y no tenía problema con eso. Ahora viajamos al interior y cuando vamos al interior del país, en un viaje que fue horrible, que es largo de contar y no lo voy a hacer, pero un viaje terrible, feísimo. 12, 14 horas en donde la gente va atestada. Va tanta gente que gente se sube arriba del techo, para que ustedes se den cuenta. Lo que ven en las películas en África, ¿no? Toda la gente y esos colectivos que no tienen amortiguación. Uno va como un pinball ahí adentro, pim, pam, pim, pam, pim. Era una cosa, miren, de lo peor. En ese viaje, todos los olores habidos y por haber, la gente hace sus necesidades en cualquier lugar. No existe, ahora están apareciendo un poco más organizaciones con baños, letrinas y demás. La gente hace sus necesidades en todos lados. Así que ahí mismo del micro levantaban la pollera las mujeres y hacían todo, ¿no? Lo que tenían que hacer. Y más si era necesario, ¿no? Y ahí, ¿no? Nosotros estábamos y bueno, era, digo, en montaña uno lo siente más, ¿no? Porque era todo montañoso y venía todo lo que ellos hacían hacia nosotros que estábamos atrás. Un viaje horrible. Después hicimos otro más largo que era subir una montaña, bajarla. Y ese era en una camionetita, tan rápido iba y nosotros veíamos el risco de un costado, el barranco, por así decirlo. Y dele que te dele así y la gente que... Miren, vomitaba, todas esas cosas horribles. Bueno, era el viaje para uno sacar las ganas, ¿no? Era como, este es el viaje. Y en ese viaje Dios me habla a mí. En ese viaje Dios me habla a mí al corazón. Y miro un lugar y pasamos el lugar, todo el pueblo, la ciudad, y no vi ninguna iglesia. Y hablo con... el pastor que nos estaba guiando, un dominicano con el que luego trabajamos un año también, que es un muy buen amigo nuestro, y él nos cuenta, no, aquí no hay ninguna iglesia. Y vamos a otro lugar, una ciudad muy grande, aquí no hay iglesia evangélica, solo la iglesia vudú es la ciudad donde está más fuerte. Y así, cosas así, empezó a golpear mi corazón, a golpear mi corazón, a golpear mi corazón, y no me dejó. Ese viaje me cambió la vida en el 2010 porque... realmente quizás mi pensamiento era, yo te voy a seguir, pero hasta
¿no? Te voy a seguir, Señor, si te subís no en una barca toda rota, subite en una linda embarcación, no nos vamos a andar metiendo en esa barca toda rota. Y en Haití yo entendí este tipo de embarcaciones porque en Haití es todo muy precario, así que vi un poco lo que debió ser la embarcación en la que se subieron los discípulos, porque uno dice, bueno, se subieron a la barca y estaban acostumbrados porque pescaban y demás. Había gente que no era pescador, Mateo era un publicano, no era pescador, no sabía nada quizá de pesca, y se sube a la barca, y de verdad, subirse a esas embarcaciones hay que tener fe, ¿eh? Le ves todos los agujeros, es impresionante, uno le ve así, y si te pega el sol de frente, le ves todos los agujeritos que tiene la barca, ¿ves? Y ahí se atreven a subir, y lo mismo hicieron estos hombres, le siguieron. Como les decía, muchas veces le presentamos al Señor como estas personas excusas, pero damos gracias a Dios que si estamos en este lugar es porque al igual que los discípulos de Jesús, quizá tengamos muchas limitaciones en nuestra vida, quizá no seamos grandes héroes de la fe, pero mientras Jesús se suba a la barca, nosotros le seguimos. ¿Cuántos dicen amén? Y nos metemos a la barca porque sabemos que Jesús está en ese lugar. Pero seguir a Jesús no siempre es demasiado sencillo. Fíjense lo que sucede en la Biblia. Dice el versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Seguir a Jesús no siempre es sencillo. Y saben, muchas veces en nuestro afán de motivar a la gente para que pueda conocer al Señor, no le decimos a la gente lo que Jesús supo decir. Si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No es sencilla la cosa. Te vas a enfrentar que mientras te subas a la barca vas a tener grandes tempestades. Y muchas veces las tempestades van a ser tan grandes que van a cubrir tu barca. Y tu barca no es solo tu vida, es tu lugar donde te sentís seguro. Vos entrás en una barca y sabés que no te vas a hundir. Ese es tu lugar donde estás seguro. Pero las olas van a cubrir inclusive el lugar donde te sentís seguro. Te va a desestabilizar, en donde pusiste tu confianza. Quizás tu seguridad es la familia, es el hogar, es el trabajo. Y se va a levantar una tempestad tan grande que cubra la barca. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero nosotros, al igual que los discípulos, le seguimos. ¿Cuántos dicen amén? Y miren que acá se demuestra que no eran los héroes de la fe. Pero supieron entender algo. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar sufrimientos, se va a levantar la tempestad, va a ser grande, pero hay una seguridad que tenemos nosotros, que nuestra barca va a llegar a cruzar hacia el otro lado del mar. ¿Amén? No sabemos cómo lo hará el Señor, no sabemos si se levantará y reprenderá los vientos y el mar, o si solamente nos ayudará a cruzar la barca, pero lo que sí sabemos es que hacia el otro lugar nosotros vamos a llegar, porque aunque lo veamos dormido, en el momento que sea necesario, Él se despertará, y aunque clamemos con toda nuestra fuerza, Él al levantarse mostrará que tiene poder y autoridad para cruzar nuestra barca hacia el otro lado del mar. ¡Aleluya! Y vamos a cruzar porque Él está en la barca. Tan grande era la tempestad, pero realmente el Señor allí se encontraba, ¿verdad? Haití es un país. Miren, no hay luz eléctrica, les voy a meter un poquito en lo que es la cultura. No hay luz eléctrica en el país, ¿sí? La capital solamente tiene luz a la noche cuando viene, no es todos los días, pero tenemos luz de las 10 de la noche a las 6 de la mañana o de las 12 a las 4, de las 12 a las 5. No hay horario, no es que uno sabe qué horario va a venir, ni siquiera si va a venir la luz, pero si viene, uno ya sabe más o menos en qué horario uno va a tener la luz. En el resto del país no hay luz eléctrica. Así que el primer y segundo año
nosotros estábamos viviendo como se vivía antes en el campo, a vela, vela para acá, vela para allá, ¿no? Y es un país donde hace mucho calor. Está en el trópico, así que hace como unos 36 grados, 34 todos los días, no hay invierno. Invierno es diciembre para ellos. El día más frío que tuvimos fue 22 grados. Así que imagínense. Ahora, cuando uno no tiene luz eléctrica y tiene 36, 38, 40 y más grados en verano, ¿no? En lo que para nosotros sería el verano porque es más caluroso, cuando uno tiene eso y no tiene luz eléctrica, ¿es sencillo? No hay heladera, ahí no podemos abrir la heladera y sacar una Coca-Cola o una Manao, no sé, dependiendo de nuestros ingresos, ¿no? No es que abrimos, bueno, saco la Manao y puedo tomar, no hay nada. No hay agüita mineral ahí, ni ninguna de esas cosas. Y uno se tiene que habituar, se tiene que acostumbrar a todas estas realidades donde no hay agua en la mayoría de los lugares. Mismo en la capital uno tiene que comprar el camión de agua en la mayoría de las casas para que el camión, viene un camión, lo tira en una cisterna y orar para que venga la luz, para que te levante de la cisterna el motor hacia arriba y si no ir a buscar baldecito tras baldecito hacia abajo. Así que era todo un desafío. Culturalmente nosotros somos extranjeros, así que éramos los blancos todo el tiempo. Miren si será así que el dominicano, no sé si habrán visto alguna vez un dominicano, ellos le dicen el blanco. Así que imagínense, nosotros éramos una leche para ellos, no sé qué éramos, crema, no sé qué éramos. Bueno, la cuestión es que están muy acostumbrados de alguna manera a discriminar al extranjero todo el tiempo, blan, 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 y todo muy caro y demás. Ahora no hay salud pública en el país, ni educación. La educación quizás uno va a una escuela y una escuela es un par de trapos con unos palitos así, ¿no? Cerrados, y ahí ellos van a tener escuela, casi todos juntos. La mayoría es un profesor que le enseña a todos, ¿no? Y luego ellos tienen que rendir un examen que los hace pasar de año. Si aprueban el examen bien, si no repitieron, pero es un profesor capaz para todas las clases o para 3, 4 clases, dependiendo del lugar. Así que también la parte de educación es un desastre, la parte de salud. Y hemos pasado diferentes dificultades y nosotros contamos normalmente algo que probó nuestra fe. Y fue como ver que nuestra barca era golpeada por olas bien grandes. Llegamos y la primera noche que llegamos, nuestra nena se enferma. Nos llegamos a las 6 de la tarde, para las 9, 10 de la noche, ella se enferma. No sabíamos de qué, ni qué podía llegar a tener. Y nosotros, con nuestra mente argentina, dijimos, vamos a llevarla a la guardia. ¿No? Uno dice, vamos a la guardia. Y no sé si usted fue, pero si quiere ir, vaya a buscar una guardia y si la encuentran, mándenme la dirección, ¿no? Porque fuimos para todos lados y el muchacho que nos llevaba, no hay guardia, no existe eso, no sé dónde lo sacaste, ¿no? Pero ¿cómo no puede haber un doctor que te atienda? Bueno, la cuestión era que era nuestro desafío de fe. Cada vez que alguien se enfermaba era orar, 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 orar. Y nuestra nena tenía 9 meses cuando llegó. Así que de los 9 meses a los 2 años ella tuvo enfermedades crudísimas como malaria, como fiebre tifoidea, enfermedades fuertes de internación y era de orar, orar, orar. Y cada momento en el que ella se enfermaba, nosotros era un golpe, era realmente encontrarnos en esta situación. Era saber que estábamos siguiendo a Jesús. No es que estábamos yendo para otro lugar, no era que nos estábamos alejando de Él, estábamos siguiendo a Jesús, haciendo lo que Él quería para nuestras vidas, pero no significaba nada eso. Igual iban a tener que pasar el entrar al mar y el tener que sufrir cómo las olas te golpean. Y era orar, 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 orar y verla a ella quizás sin fiebre y venir la fiebre de vuelta con 39, 40 y ella convulsionar de la fiebre. Y no había ventilador, no había aire acondicionado, no había nada, era ponerle agua y orar 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 y en cada momento podemos dar gracias a Dios porque ustedes la van a ver a nuestra nena, es
una maquinita, anda de acá para allá y hemos pasado tantas dificultades, tantas situaciones, pero hemos visto que siempre Jesús estaba en la barca para hacernos cruzar al otro lado. Amén. De la misma manera que Dios ha hecho en tu vida, ha hecho también en nuestras vidas. Y por último hay una realidad que quiero hablarles y tiene que ver acerca de la fe. Dice el versículo 25 al 27, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y tiene que ver sobre la fe y con esto termino. Realmente le seguimos al Señor, pasamos situaciones porque seguir al Señor no es sencillo, pero hay una seguridad que nosotros los creyentes tenemos dentro de nuestro corazón, que no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, que no depende del pasado, que no depende de mi familia, que no depende de nada, simplemente que Dios lo ha implantado en nuestro corazón y es la fe, porque dice la Biblia que la fe es un don de Dios y es maravilloso porque nosotros tenemos esto en nuestro corazón y dice la Biblia tan impactante, le va a hablar y lo más sencillo es que la pregunta que les haga Jesús, ¿por qué tienen temor? Y le tendría que haber terminado la frase cobardes. La frase tendría que haber sido, ¿por qué temen? Cobardes. Pero Jesús jamás criticó a los discípulos en sus acciones. El único acto que Jesús va a criticar de sus discípulos es la falta de fe. Porque Dios quería formar en estos sus discípulos gente con fe. Entonces lo único que le va a criticar. Entonces van a venir con un enfermo que no pudieron sanar y Jesús no le va a decir, pero ¿cuánto tiempo estoy con ustedes? ¿Por qué no se ponen las pilas? Pónganse a orar. Le va a decir, ¿por qué tienen poca fe? Hombres de poca fe, por causa de la incredulidad. Porque si ustedes le dicen al monte, desarraigate, salí de acá y establécete en el otro lugar, es capaz de hacerlo. Es por la falta de fe. Entonces siempre Dios nos anima a tener fe. Y quiero animarte a tener fe, a creerle a Dios, a creer que Dios tiene poder, a creer que Dios puede hacer un milagro, a creer que Dios es el que puede restaurar tu familia, a creer que Dios es Dios. Porque la Biblia dice en el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, y yo digo, ¿para qué despertaron a Jesús? ¿No? Un día compartí a mi esposo sobre esto. ¿Para qué despertaron a Jesús? ¿Cuál era la finalidad de despertar a Jesús? ¿Qué esperaban? ¿Que Jesús se ponga a remar con ellos? ¿Qué era lo que esperaban? Porque cuando Jesús hace el milagro, en vez de ponerse gozosos, ¿qué dice la Biblia? Se asombran, se maravillan. Entonces, ¿qué esperaban? Cuando vas a despertar a Jesús, cuando clamas a Jesús, ¿qué esperás? ¿Esperás que Dios haga algo o vas solamente porque es tu costumbre, es mi costumbre, ¿no? Vamos a ir, vamos a orar, vamos a buscar. No nos tenemos que asombrar de lo que Dios hace, porque Dios es Dios y tiene poder y tiene autoridad y es capaz de hacerlo. Tenemos que estar contentos de lo que Dios hace y saber, Señor, si te creo, vos podés hacerlo. Vos podés hacerlo, no es por limitaciones humanas, vos podés hacerlo. Hemos visto en la iglesia avanzó porque la gente se convertía por situaciones. Había una persona que tenía cáncer terminal, se sanó de cáncer terminal, por esa sanidad esa persona era alcohólico de los 9 años, renuncia al alcoholismo, restauración con su familia de alguna manera y así empezó a traer gente al grupo que habíamos empezado y empezamos con 2 y luego ya teníamos 25 en ese lugar y se abrió otro lugar para haitianos con un pastor haitiano y ya habían 60 personas más en ese otro
lugar, era ver que Dios iba haciendo milagros. Una persona con un derrame cerebral, Dios le sanaba y hacía algo, y por esa sanidad esa persona venía a la otra reunión y decía, Dios hace algo en este lugar. Invitaba a las personas y le decía, vengan a este lugar porque Dios hace algo. En la iglesia, en el medio del lugar vudú, una chica estaba embarazada, perdió a su niño, le tenían que quitar al niño, y nosotros contamos, Médicos Sin Fronteras solamente actúa cuando hay una intervención de urgencia. Si yo tengo una hernia no me va a intervenir porque es la única organización gratuita y tiene mucha demanda. Ellos van a esperar que me explote la hernia para ellos poder intervenir. A esa situación se vive. Entonces ella tenía que ir a que le quiten el niño, y en la reunión todos orando y en medio de las canciones, nadie sabía nada porque ella estaba viniendo a la iglesia y no contó esta situación porque recién estaba entrando en la iglesia. Así que mientras alguien bendijo su vida por bendecirle, le pega una patada Yuri en su panza, ¿no? Le pega una patada al niño. Y hoy tenemos la foto de presentar a Yuri en la iglesia como un milagro de Dios, de una sanidad. Y también ella dirigía el Rara Vudú. Ella hacía toda lo que es la parte musical del vudú, donde se baila, se emborrachan en la ciudad, en la festividad de la ciudad. Entonces por ese milagro ella renuncia, vienen sus hermanos, su familia, primos, sobrinos, todos vinieron por causa de eso. Ella era la que dirigía las alabanzas en nuestra iglesia después. Todos la conocían, antes dirigía, y ella siempre decía la misma frase: me desgasté por servir a Satanás, ahora me voy a desgastar por servir al Señor. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y allí luego vino otro hombre y él era un sacerdote vudú, un brujo vudú, y vino a la iglesia. Dos personas se acercaron al Señor, una que era una bruja vudú y vino, aceptó al Señor, renunció a las prácticas, pero no supo permanecer en la iglesia. Venía de visita, pero nunca se afianzó. Pero el otro hombre, que sí era un sacerdote vudú también, Dios le tocó el corazón, le cambió. Él literalmente andaba en la calle como si fuera un animal, en la calle en 4 patas a la noche, comiendo y andando como si fuera un animal. Lo distinguían como un animal. Dios lo restauró y hoy él es el copastor, por así decirlo, de la iglesia. Es la persona que enseña, que le enseña a los nuevos. Dios hizo un milagro sobre su vida. Y Dios es capaz de hacerlo, porque cuando le creemos a Dios, Dios realmente lo hace, porque no depende de nosotros, depende de Dios, pura y exclusivamente de Dios. Termino con esto, y es sobre mi vida. Mi familia fue una familia muy golpeada. A los 5 años mi papá nos abandonó literalmente. Yo crecí en la calle. Somos 7 hermanos, no teníamos la economía para poder vivir juntos, así que todos vivimos en distintas casas. Una familia muy pobre. Yo tenía una casa que era una casillita de madera 4x4, piso de tierra, techo de cartón, sin nada. Ni siquiera tenía baño adentro, tenía una letrina afuera, mi inodoro era de madera. En las condiciones económicas más escasas, más paupérrimas que puede vivir una persona. Literalmente llegué a revolver lo que le tiraba a la gente a la calle, incluso en los campos iba y sacaba las frutas que le tiraban a los cerdos para poder sacar de esa fruta y poder comer. Una miseria total. 12 años yo era un alcohólico. Me levantaba a la mañana y yo desayunaba vodka, para que ustedes se den una idea. Terminaba la noche totalmente borracho. 16 años ya estaba robando. Mi vida era un desastre. Parecía que mi final era la muerte. Un vecino, recuerdo bien, que me gritó: ojalá que te maten o que te metan preso. Yo tendría unos 13 años cuando escuché eso en mi vida, o 14 años. Así que cuando estoy por cumplir los 18, yo sabía lo que me iba a pasar, porque tenía todo mi ambiente así, todos mis amigos, el que no era un asesino que había entrado preso, uno había matado a su propio hijo, mi ambiente era de lo peor, de lo peor. Así que estando solo, volviendo hacia mi casa, iba en mi bicicleta y se rompe mi bicicleta, yo tiro ahí, me voy re enojado conmigo, con la vida, con todo, y
y hice la única cosa que puede hacer una persona desesperada, hacer una oración, ¿no? Y mi hermano me había dado un tratado como 1 año y medio antes, y yo hice una oración ahí y dije, esta es la última oportunidad. Yo sé que no puedo cambiar, no doy más. Si vos me cambiás la vida, yo realmente te quiero servir, pero hacé algo en mi vida. Y le empecé a decir porque vos permitiste todas estas cosas. Y vieron cómo es el ser humano, que siempre le echa la culpa a otro de lo que hace realmente. Y normalmente le echamos la culpa a Dios. Y yo de la misma manera le dije a Dios todas esas cosas y diciéndole a Dios todo esto, recuerdo que me pongo a llorar. Nunca había llorado, una sola vez lloré antes que esa, y mi padrastro a mí me mató a golpes. Era un hombre golpeador, he estado golpeado todo mi cuerpo, a mi mamá levantarla, de verla quebrada, de las palizas que nos daba. Así que imagínense que nunca había llorado, mi vida había sido formada para no llorar y de repente estoy llorando y no sabía por qué lloraba y me limpiaba las lágrimas y me daba bronca porque estaba llorando. Así que llego hasta mi casa y entro enojado, llorando sin que nadie me vea, me limpio y me escondo para que nadie me pueda ver y me duermo llorando y me levanto al otro día llorando. Y yo cuento siempre que esa noche fue la noche en donde Dios desarraigó, quitó de mi corazón el odio que yo tenía. Yo odiaba a mi papá y odiaba a mi padrastro y mi violencia y todo se radicaba y comenzaba desde ahí. ¿Saben por qué? Porque tuve a mi padrastro por matarlo, golpeado y no lo maté, seguramente porque Dios tenía un propósito y no conmigo en la cárcel. Así que Dios permitió que no lo hiciera en ese momento y no sé cuánto tiempito después estoy haciendo esta oración que les cuento. Dios me cambió la vida. Esa noche fue para mí la mejor noche. Porque Dios me cambió la vida, me transformó, sentí a Dios en mi corazón, no fue que vi nada, no fue que escuché nada, lo sentí a Dios bien fuerte en mi corazón, de tal manera que todo lo que yo había intentado dejar con tantas fuerzas, fue Dios el que hizo que las dejara realmente, al punto de yo irme a los meses nomás, o al año creo, irme al Instituto Bíblico a preparar, y cuando yo entro al Instituto Bíblico me llaman por teléfono mis amigos que habían entrado todos presos porque había habido una redada, y mientras ellos estaban presos, yo estaba en un Instituto Bíblico preparándome para servir al Señor. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y saben, muchas veces no nos damos cuenta y hacemos la misma oración o sentimos lo mismo que yo sentí esa noche. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando fue a Haití lo entendí. Vi la gente que revolvía la basura para comer. Yo sabía lo que era revolver la basura para comer. Vi a la gente que los hombres machistas les pegan a las mujeres, y tuvimos el caso de una chica en la iglesia, y saber que yo crecí en ese ambiente. Ver que las personas no tenían esperanza de la misma manera que yo no tenía esperanza, que no tenían casa de la misma manera que yo no tenía casa, no tenían un hogar de la misma manera que no tenía un hogar, no tenían padre muchos de los chicos de la misma manera que yo no lo tuve. Y saber que Dios, sin yo darme cuenta, había preparado toda mi vida para poder servir al Señor. De la misma manera que Dios ha preparado tu vida, sin lugar a dudas, Dios ha hablado a tu corazón más de una vez y quiere usar todo lo que Dios hizo en tu vida para que pueda ser un testimonio de vida para muchas personas. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie?